Esto, más que un podcast, es una excusa para conversar con la gente que trasciende. Soy Fabiola Aponte Silva y descubrí en la entrevista una coincidencia afortunada entre el periodismo y la terapia. El mejor punto de partida para el autoconocimiento y contar una buena historia. Bienvenido a Tu Marca en el Diván. El episodio de hoy es Adiós al trabajo nutricional. La historia de Ali. Ali Ochandiano es bióloga y su fase como empleada la llamó trabajo nutricional. Un empleo que le dio estabilidad mientras encontraba un lugar para su pasión, el bienestar y la nutrición. Hoy, luego de una revisión interna exhaustiva, de probar en otras áreas, de entregarse a la incertidumbre, vuelve al origen siendo otra y dispuesta a cambiar todas las veces que sean necesarias. Hoy en el diván, alegre y ligera, Ali Ochandiano. Qué bueno tenerte acá en Tu Marca en el Diván y la pregunta obligada para todos quienes nos visitan es, ¿quién es Ali? Hola Fabiola. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a tu espacio. Bueno, Ali Ochandiano. Bueno, pues fíjate, yo nací en Bilbao, al norte de España, y siempre en una familia muy cariñosa y muy, bueno, pues en una familia bueno, pues que nunca, el emprendizaje nunca ha sido no hemos sido una familia de emprendedores, hemos sido una familia de trabajadores, pero siempre por cuenta ajena, ¿no? Y yo de niña siempre he tenido cierto afán de perfeccionismo, cierta lucha también con un poco con la imagen corporal, con el peso, con la comida. Bueno, pues a medida que he ido creciendo, he visto también pues, el sufrimiento de mi padre en cuanto a miedos y en cuanto a... Y yo creo que todo eso ha ido siendo un poco el caldo de cultivo para luego todo lo que se ha generado, ¿no? Para, incluso como persona y como marca personal, ¿no? Entonces, bueno, pues yo estudié biología, soy bióloga y luego comencé a trabajar en ingeniería de aguas. Y sentía, mientras tuve a las niñas, bueno, me casé, tuve 3 preciosas joyas, 3 niñas, luego me separé en ese trabajo inicial yo tenía la sensación o sentía que era mi trabajo nutricional, es decir, me daba de comer mientras mis hijas crecían y me permitía atenderles, pero sentía que no era mi lugar, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ahí se fue gestando el caldo de cultivo de lo que luego ha sido mi negocio y mi marca personal. Me encanta eso de trabajo nutricional, nunca lo había Mm, escuchado. sí, Me sí. parece muy simbólico el nombre y entiendo entonces que es ese trabajo que uno tiene cuando todavía como no ha conectado mucho con lo que te vibra, ¿no? Un poco y te mueve. ¿En Eso qué es. momento sucede, Ali, que ese trabajo o cuánto tiempo estuviste en ese trabajo o en esos trabajos que eran trabajos Mm, nutricionales? sí. ¿Qué fue lo que hizo que tú pensaras que no era allí el sitio donde tú te podías desarrollar mejor? Ujú. Bueno, yo ya lo sentía, yo lo sentía desde el principio. Sabía que era un trabajo cómodo, estable, con un equipo de gente joven, divertido incluso, eh, pero sentía que no era mi lugar, que no estaba sobresaliendo, que no estaba brillando en ese sitio, ¿no? Pero bueno, era un trabajo, como decimos, ¿no? Nutricional mientras las niñas eran pequeñas y a mí me permitía atenderles y cubrir también esa faceta de madre que para mí ha sido tan importante, ¿no? Y me ha llenado tanto. Y he querido, porque muchas veces es una decisión, ¿no? Y en mi caso fue una decisión de atenderles. Así que no me supuso tampoco esfuerzo posponer un poco mi brillo profesional, ¿no? Por permitirme estar con las niñas. Pero desde siempre, desde que empecé en el trabajo, ya sentía que era un sitio estupendo, pero que no era, que había algo que estaba faltando, ¿no? Y a mí siempre me ha apasionado el bienestar, la nutrición, la salud. Luego también vi a mi padre al final de sus años muy deteriorado, con los miedos, con los hábitos. Y entonces yo creo que eso impulsó también o puso la semillita de lo que luego iba a ser mi marca personal y mi desarrollo profesional, ¿no?
Y ahí recuerdo una época en el anterior trabajo, en uno de los anteriores trabajos, que fue una ingeniería de aguas, que estuve mucho tiempo, súper agradecida siempre de ese trabajo. Y recuerdo que tenía que leerme plicas y pliegos larguísimos y muy, muy grandes y me aburría tremendamente. Y entonces me decía a mí misma, venga, Ali, léete esta plica, haz este trabajo que es el que tienes que hacer y luego te lees un artículo de nutrición a modo de premio, ¿no? O lees esto, o entras en tal, o haces una parte de un curso de bienestar, de salud, de nutrición, de meditación. En ese momento me apasionaba todo aquello, ¿no? Entonces, bueno, pues enseguida ya vi que había algo en mí y que empezaba a hervir. Me encanta porque además era para ti un regalo, ¿no? O sea, identificaste que ese lugar en el que te hacía feliz, el contenido que te hacía feliz consumir, te Mm, terminaba siendo como autorregalo. totalmente. Eso, y me gusta mucho, Ale, que menciones el tema de los hijos, porque creo que es un hito importante en cualquier mujer que, como tú dices, elige la Mm, crianza como una de sus prioridades. Tomar esa decisión, como tú dices, de dejar de brillar un poco, fue algo que te costó mucho y si en algún momento pusiste como un término, dijiste, bueno, voy a estar así tanto tiempo para después otra vez volver a brillar. ¿Y cómo ujú. ha sido esa No, ruta? fíjate, no fue de esa forma, con esos plazos concretos, porque realmente no he tomado conciencia de esto hasta ahora. Creo que fue como algo fluido y natural. Es decir, sentía que era que creo que es como funcionan las cosas y como creo que hay que hacerlas, ¿no? Pero igual tomas conciencia de ellas una vez que ya las has atravesado. Yo sentía que era mi lugar, que tenía que tener un trabajo que me permitiera tener un horario flexible y fácil, no desengancharme del mundo laboral porque no quería, pero a la vez mi prioridad en esos años era atender y cuidar a las niñas y estar con ellas, sobre todo estar con ellas. Y fluyó de esa forma fácil. Y de la misma forma que fluyó estar con ellas, en el momento en que empezaron a hacerse un poquito más mayores, también empezaron a aparecer las oportunidades o el deseo en mí empezó a avivarse de hacer cosas más allá, ¿no? Mm. Eso fue, en ese momento se empieza a dar como esa transición. Me llama mucho la atención que mencionas al principio, tú que desde muy niña tenías le prestabas mucha atención al tema de bienestar, le prestabas mucha Ujú. atención a cómo te veías y también a lo que veías en casa, a lo que veías de alguna manera de tus padres y por eso siento que el tema de la marca personal siempre va a ir como con ese sello, ¿no? De qué viviste o cómo viste las cosas para que en algún momento dijeras, bueno, es por aquí por donde me siento bien. ¿En qué momento, cuando tus hijas crecen, me mencionas y que de alguna manera dices, bueno, ahora sí tengo nuevamente espacio para mí? ¿Qué Ujú. haces en ese momento? Pues ahí identifiqué clarísimamente que me gustaba mucho el mundo del bienestar, de la salud y de la nutrición. Y me gustaba tanto y leía tanto acerca de ello que me propusieron dar una conferencia. Y claro, ahí en ese momento se detonaron todos mis miedos, porque dije, vale, acepto dar esa conferencia, por supuesto, porque soy una mujer de acción, pero yo me tengo que formar, no puede ser solo con lo que lea aquí y allá, ¿no? Y entonces ese fue un poco el despertar a la necesidad de formarme y a la necesidad de seguir, bueno, pues estudiando, ¿no? Así que en esa época de mi vida trabajaba por las mañanas en este trabajo porque había pedido una reducción de jornada para el cuidado de las niñas. A las niñas, por la tarde cuidaba a las niñas y por las noches estudiaba. Entonces hice un máster en coaching nutricional, en health coach, y bueno, pues ahí o empecé a formarme y además como fue un máster en Estados Unidos, en Nueva York, en una de las escuelas más prestigiosas de nutrición del mundo, los yankees tienen esa faceta maravillosa que necesitan pasar a la práctica. Entonces, a la vez que empecé a formarme a nivel teórico, ya te instaban a que tuvieras clientes, a que empezaras a mover desde el punto de vista de las ventas, del marketing, de la Hola, gestión de mi tu nombre es negocio. Ali Ochandiano y yo soy creadora de Mi Buena Suerte. Hace años tuve un sueño. Quería transformar la relación con la comida de las mujeres y transformar la relación con sus cuerpos y con su peso y la percepción que Así que tenían de así sí empecé mismas. poquito a poco. Enseguida empecé a tener clientas y en las tardes en las que cuando me separé, en este momento, en este trayecto me separé antes de empezar a estudiar.
Y ahí cuando las niñas, las tardes que las niñas estaban con su papá, ahí empecé a tener clientas presenciales. Es decir, hacía un poco de encaje de bolillos para cubrir todas las facetas de mi vida. Sí, pero además me dice que hacías prácticamente, bueno, prácticamente no, creo que todas las madres cuando trabajamos hacemos 3 turnos y hasta 4 turnos, ¿no? Fue esos años, ese año y pico duró el máster, fue intenso y acababa cansada. Claro, me metía a la cama con las lecciones, con el móvil. En aquel entonces hice la formación online a través del móvil. Y recuerdo que fue una temporada agotadora, pero estaba feliz. Estaba feliz. Me metía a la noche a la cama para estudiar y para aprender y tenía como hambre de conocimiento y de saber y veía que un camino nuevo se estaba abriendo, ¿no? Y a la vez de cansancio había mucho entusiasmo. Mm. Esa fue quizás como tu medida que te impulsó como a terminar de dejar el empleo nutricional para pasar a ese ánimo renovado, ¿no? De Sí, alguna sí, manera. efectivamente, efectivamente. Ahí se produjo una transición muy bonita porque, claro, yo en ese momento, divorciada, 3 hijas, yo sola remando en mi barquita, dije, bueno, esto habrá que hacerlo poco a poco. También de una forma muy fluida. Entonces, en la medida en que empecé a tener clientas en esos huequitos de las tardes, fui viendo que me gustaba, que las alumnas respondían, que tenían resultados, que podía ser una forma de vida, además de una pasión, una forma de vida. Y entonces empecé a darle forma a aquello y hacer esa transición suave poco a poco, ¿no? Hasta que en el trabajo nutricional, bueno, pues pedí que me despidieran y me dijeron que, ¿cómo que te vas? Si no queremos que te vayas, te subimos el sueldo. Y digo, no, no, no quiero que me subáis el sueldo, me quiero ir. Así que bueno, pues me ofrecieron, además me pusieron las cosas muy fáciles porque me dijeron, bueno, pide una excedencia, prueba y si no te recibimos con los brazos abiertos de vuelta, ¿no? Tenía un poco una red de seguridad, ¿no? Me fui sin un aporte económico, pero con una red de seguridad. Así que bueno, pues así me lancé con miedo y a la vez con una ilusión que iba más allá del miedo. Claro, y con miedo incluso iniciaste en esa oportunidad que te ofrecieron una conferencia cuando aún no habías desarrollado como Sí. esos conocimientos, o en todo caso, los conocimientos estaban allí, más que desarrollado el conocimiento era como que no los habías integrado formalmente o Ujú, académicamente. ujú. Fue lo mismo, ¿no? O sea, fue porque en ese momento hubieras podido decir, no, yo no puedo hacer esto porque es que yo no tengo formación para hacerlo. Y al mismo tiempo recuerdo que acabas de decir un poco que tú eres una mujer de acción. Creo que eso de alguna manera ha hecho que hayas pasado de ese letargo en términos de que, Sí, sí, bueno, era un sí. trabajo que no te llenaba, pero al mismo tiempo responsable, porque yo creo que al mismo tiempo tenías una responsabilidad con tus hijas Claro, y tampoco podías dejar el trabajo e irte, como muchas efectivamente, de las efectivamente. personas a veces recomiendan, no, vete, deja todo y Y quema tus naves, no puedes quemar tus naves, tienes que pagar facturas. Es decir, yo soy muy partidaria de hacer las cosas, bueno, de esa forma lo he hecho porque a mí me ha dado tranquilidad, ¿no? Yo soy una persona tendente o he sido tendente a la seguridad. Entonces, este emprendizaje decía, bueno, vamos a hacer las cosas poco a poco, con buena letra, y que sea una transición suave para que no se detonen todos esos miedos que ya de por sí se van a detonar, pero para que sea algo exacto, más suave bueno, pues más pausado, más meditado, con cimientos más sólidos, en definitiva, ¿no? más No un manejable. ramalazo que uno decide y dice, ahora voy por aquí y ahora voy por allá, sino construir algo con unos cimientos sólidos. Claro. Mm. Ali, Y comenzar. efectivamente, cuando me propusieron dar esa conferencia, lo sentí como un empujón, como un despierta, dispara, que aquí viene algo. Y ahí se me detonaron muchos miedos. Estuve, yo creo que 3 o 4 días sin dormir. Miraba al techo y decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago con esto? Cómo lo gestiono? Em, a la vez tenía clarísimo que iba a hacer esa conferencia. Y yo me decía, bueno, la clave es preparártela muy bien. Prepárate muy bien la conferencia y ya está. Vale, salimos del paso de la conferencia, ¿no? Me la preparo muy bien, hice un guión precioso de temas interesantes, me preparé un montón esa conferencia y a la vez me sirvió de trampolín para mi sueño, ¿no? En definitiva.
Claro, y el miedo no era de indecisión. Es interesante cómo lo planteas, porque tú estabas segura de que le ibas a hacer. O sea, no Sí, era que la hago o no la hago, eso nunca no. estuvo. No, eso nunca estuvo, eso nunca estuvo. El miedo no era la indecisión, el miedo era hacerlo bien, no ser lo suficientemente perfecta, que me cazaran que no era profesional de esto, parecer ese síndrome de la impostora que a veces tenemos las mujeres, bueno, y los emprendedores y todas las personas en general, ¿no? El síndrome del impostor, que sentimos que estamos haciendo algo que no dominamos completamente, ese miedo a mostrarte torpe, a sentirte vulnerable, a sentirte en una arena que todavía no es la tuya al 100%, ¿no? Esos eran mis miedos. Todo eso que cuentas aterroriza, ¿no? Sin embargo, lo hiciste y sin embargo seguiste un poco hasta que tú viste de alguna manera que era el momento de hacer algo diferente. Empiezas a dar asesorías a algunas clientas. Eso. Luego, ¿qué pasa? Cuando dices, bueno, ya esto, como me mencionaste, tengo que darle forma. ¿Qué pasó después? Como sabía o ya había aprendido del tema nutricional y de formación en nutrición y en bienestar, algo de marketing, algo de negocios y algo de ventas, sentí la necesidad de buscar mentores, de ponerme en manos de alguien que supiera y que me guiara. Porque me veía muy verde en ese emprendizaje, muy verde y muy sola. Porque yo emprendí en solitario, entonces me sentía novata y me sentía sola. Entonces no sabía muy bien cómo hacerlo. Y recuerdo que contraté a una coach chilena que me hizo una asesoría de un día, pagué un dineral en aquel entonces, pero no se me va a olvidar porque fueron los pilares, ¿no? de lo que fue luego mi negocio. Yo tenía la idea y había hablado ya con el equipo de marketing online que luego me ha guiado durante todos estos años. Yo tenía la idea de lanzarme al mundo online. Pero claro, esta coach chilena me recomendó y me dijo, bueno, establece y estabiliza y empieza a ganar dinero y haz una base, un fondo, ¿no? Una base segura con tu formación presencial, adquiere también experiencia y todo eso lo vas a ir poco a poco armando a nivel online, porque el mundo online no es abro una tienda y empiezo a vender, sino hay que crear muchos componentes, ¿no? De un negocio online. Entonces, en la medida en que vas creándolo, pues vas haciendo vas creando tu formación presencial. Y entonces de esa forma lo hice, empecé creando unos paquetes, unas formaciones paquetizadas de formaciones presenciales, grupales, empecé a hacer talleres de cocina, de alimentación. En esta primera charla que me ofrecieron hacer, luego me ofrecieron hacer unos cursos de cocina, dábamos charla de nutrición más curso de cocina, fue un exitazo. Yo me divertí muchísimo y aprendí un montón. Y en la medida en que hacía talleres de batidos verdes, que en aquella época de smoothies, que se estilaban mucho, se puso muy de moda entre las famosas. Y, y la verdad es que fue una etapa muy divertida de mi vida. Y poco a poco empecé a armar el negocio online, ¿no? Empecé a formarme, a ver qué era necesario y empecé a crear el negocio online. Y posteriormente continué, le fui dando protagonismo al negocio online y continué bueno, pues con ambas líneas de negocio, más o menos yo creo que hasta la pandemia. Bueno, no tanto en realidad hasta la pandemia, sino un poquito antes en la que vi que mi línea de negocio online era potente y necesitaba poner el foco, sobre todo más ahí, ¿no? Ujú. Y en ese momento que atendiste un poco, porque fue una mirada conservadora por fortuna la que te guió a armar tu negocio y Sí, después un poco migrar al online, porque lo online no es más que una plataforma para mostrar lo que efectivamente, haces. eso Pero si es. tú no tienes consolidado lo que haces, que entiendo que fue como tu primera inversión en tiempo, Ujú. eh, pues lo demás se puede caer muy fácil. Eso lo entendiste así y Sí, fue, bueno, para mí es una de las mejores consejos que te han podido dar porque sí, sí, sí. pues lo online también, si no lo manejas apropiadamente, es un castillo de naipes, pues. Claro, claro, claro. Y además ese crear poco a poco el negocio a todos los niveles, tanto a nivel presencial como online, te va dando seguridad en ti misma, que en definitiva es lo que necesitas, porque formación y personas que te acompañen, ahí fuera hay muchísimas.
pero tú tienes que estar segura de ti y de tu producto y que puedes acompañar a personas a atravesar un proceso, ¿no? Acompañarles a llevar a cabo un proceso. Y tu seguridad para mí, es un porcentaje altísimo de tu negocio, ¿no? Yo creo que tu negocio crece en la medida en que tú creces. Eso es maravilloso que lo menciones porque muchas personas se apresuran a sacar como su negocio o lo que ellos piensan que es su negocio simplemente porque abren un par de cuentas en redes sociales y Sí, entonces sienten que ya sí, el negocio está creado, ¿no? Y eso te puede traer, bueno, puedes pegarla como mucha gente lo sí, hace, sí, sí, sí. pero si no tienes esa madurez como de tener unas bases en el caso de que se tambalee, pues es riesgoso, es bastante riesgoso. Ujú. Ali, y seguiste por esa línea, pues como dices, te enfocaste un poco más en lo online, empezaste a hacer que infoproductos, Eso es, empecé a hacer asesoría online. infoproductos, tenía productos, programas, creé el taller Alegre y Ligera, que era un programa, bueno, tenía una duración, ahora tiene otra y ahora le hemos dado una vuelta y seguimos utilizando, seguimos acompañando a mujeres a crear hábitos de vida saludables a todos los niveles, ¿no? Físico, de mentalidad, emocional y energético y espiritual para sentirse mejor, ¿no? Para alcanzar un bienestar a todos los niveles y tener un peso saludable y sentirse vibrante y con mucha energía. Y creé infoproductos, fui creando productos pequeñitos, campañas de lanzamiento, primero a través de webinars. En el 2015 hacíamos webinars 4 personas, era algo muy novedoso. Luego empezamos a crear semanas de formación bueno, ya no solo un webinar aislado, sino semanas de formación. Luego me lancé a la automatización, a los automatismos. Hicimos cosas muy divertidas. Yo recuerdo que trabajé mucho y siempre desde el disfrute, porque a mí me gusta, yo soy muy creativa, me gusta tener ideas, me gusta ponerlas, plasmarlas, me divierto, enseguida me enredo, abro un Excel, empiezo a plasmar ideas y me divierte, ¿no? Sí. Sin embargo, había un factor común en todo mi trabajo en aquel entonces, que era desde dónde lo estaba haciendo. Es decir, en mí habitaba un miedo nuclear muy importante, que era el miedo a la escasez. Fíjate, yo en mi vida, ni siquiera de niña, he vivido escasez real, pero sí figurada, sí miedo a la escasez. Bueno, yo recuerdo que mi padre se quedó en paro en una época un poco complicada de su vida, de su edad, de su desarrollo profesional. Él también perdió a su padre cuando tenía 11 años y bueno, se quedaron en una situación como un poco de reto, ¿no? En el Bilbao de aquellos años, ¿no? Entonces, todo eso yo creo que ancló en mí o tenía un miedo muy nuclear a la escasez, que la vencíamos a base de esfuerzo, esfuerzo y sobreesfuerzo. Entonces recuerdo que fueron años de mucho trabajo, de una facturación creciente y cada vez más abundante, pero siempre, siempre, siempre con ese componente del esfuerzo. Y hubo unas navidades que lancé una campaña y normalmente estaba acostumbrada a buenos números y a buenas ventas, etc. Y hubo una que sentía que mis ventas estaban empezando a reducirse. Estaban empezando como un poco el grifo a cortarse. Ese miedo aterrador que a veces tenemos los emprendedores, ¿no? O por lo menos yo, quizá por ese miedo nuclear, ¿no? Y dije, aquí hay alguna pieza que todavía no he colocado en el puzzle de casi de mí como persona, ¿no? No ya solo de mi negocio, sino de mí como persona, aquí hay algo que todavía no he colocado, ¿no? Y entonces ahí seguí buscando y encontré bueno, conocí a una formadora que trabajaba en temas energéticos, en temas hacía terapia cuántica. Y sentí que bueno, pues le pedí una consulta para hacer trabajo personal, ¿no? Y sentí enseguida que teníamos que empezar a crear algo juntas, que profesionalmente también teníamos un espacio, ¿no? Y bueno, yo seguí con mi negocio, pero le propuse, ¿no? Se llama María José. Y le propuse, María José, ¿qué te parece si nos reunimos los miércoles y empezamos a darle forma a esto, a ver qué pasa, a ver qué aparece, a ver qué sale, ¿no? Y bueno, así fue, empezamos a darle forma y empezamos a crear un nuevo infoproducto entre las dos, ¿no?
yo de la mano de crear este nuevo infoproducto también fui haciendo trabajo en mí, trabajo de tratar de resolver ese miedo nuclear a la desprotección, más que a la escasez, era a la desprotección económica, a la desprotección económica. Entonces, bueno, pues hice un trabajo muy importante a nivel subconsciente, a nivel de trabajo, digamos, espiritual, del camino de mi alma. Y bueno, pues eso a nivel personal me sirvió mucho. Pero profesionalmente, pues no dábamos con la tecla. Hicimos campañas para vender ese producto, creamos el siguiente nivel de ese mismo producto, hicimos una campaña y otra campaña y fuimos por aquí, fuimos por allá y dijimos, venga, pues cambiamos de nicho, igual no estamos acertando con esto, no estamos acertando con lo otro, quizá el mensaje. Dimos vueltas y más vueltas y más vueltas para intentar, bueno, pues monetizar aquel producto, ¿no? Y finalmente llegamos a la conclusión de que no, bueno, no lo conseguimos. Entonces, en ese momento tomamos la decisión bueno, de separar la sociedad y de seguir continuando cada una con nuestra especialidad, en definitiva, ¿no? Y yo volví a hacer un poco lo que hacía, a centrarme y a focalizarme en la parte nutricional, en la parte emocional y acompañar a mujeres a realizar ese trabajo de bienestar, pero ya desde otro lugar. Es decir, siento como que a nivel profesional o de facturación tuve que como sacrificar una parte de mi negocio, del crecimiento de mi negocio, para crecer yo. Porque de alguna forma sentía como que me había estancado. Que, digo, podría seguir desde aquí y empezar a hacer recetas y convertirme en una Instagramer y hacer cosas muy divertidas. Pero sentía que a nivel interno había un lugar en el que todavía no había llegado. Entonces, luego lo he colocado mentalmente, esto que te estoy contando, pero siento como que hice ese sacrificio a nivel de negocio y a nivel de facturación por hacer un trabajo en mí, en el camino de mi alma. Entonces, ahora siento que estoy en un nuevo lugar y estoy volviendo a retomar, de hecho, esta decisión de ir cada una por nuestro lado desde este verano, y o sea, desde hace escasamente unos meses, y siento que estoy resurgiendo como el ave fénix. Es decir, cuando atraviesas un periodo que ha sido de esfuerzo, ha sido intenso, ha sido de mucho probar y poco éxito aparente, ¿no? Y ahora siento que estoy en ese momento de resurgir, del renacer, ¿no? Y también de poner en valor otras cosas de mi vida, otros aspectos, otros valores, ¿no? Es decir, quizá ahora estoy encontrando una forma de trabajar sin ese miedo a la desprotección económica. Ahora quizá más desde el fluir, quizá menos desde el control, sino más desde la confianza, ¿no? Y yo creo que esto era lo que me faltaba a nivel personal. Y eso es lo que ahora creo que estoy empezando a plasmar en mi nueva forma de trabajar, ¿no? Con lo cual, Fabiola, como ves, un negocio es algo completamente vivo, ¿no? Que está permanentemente cambiando, renovándose, reinventándose y encontrando esa sinergia entre la persona y la marca y la persona, ¿no? Encontrando ese baile, diríamos, entre la persona y la marca. Es una danza, tal cual lo Nada. menciona. Sí, es una danza, pero además me encanta tu historia porque esa pausa, ese replantearse, ese cuestionarse incluso sobre si voy por aquí, si intento de otra manera, y esa misma experiencia, aunque no haya funcionado, porque es que no se trata de hacer cosas que funcionen, sino intentar hacer cosas. No controlas cómo funcionan y de alguna manera es la historia reciente que nos menciona, que además te regresa renovada, te regresa, como tú misma dices, desde otro punto. Hola familia, ¿cómo estáis? Bueno, en el Club Alegre y Ligera acabamos de terminar una clase que la hemos titulado del desánimo al entusiasmo. ¿Por qué? Porque muchas veces extraigo muchos aprendizajes de todo esto, ¿no? Uno de ellos es la reformulación de la definición de éxito. Fruto de los programas o quizá del condicionamiento que hemos recibido en casa, tenemos una programación de lo que es el éxito, que normalmente, en mi caso, por ejemplo, estuvo más relacionada
con hacer crecer el negocio, con los números, con esa parte quizá más masculina o más de éxito masculino, de números, resultados, balance económico, ¿no? Etcétera, ¿no? Y uno va reformulando lo que es el éxito y lo que quiere que sea su desarrollo personal y profesional, ¿no? Y en mi caso, yo estoy ahora en un momento en el que quiero emprender, quiero seguir emprendiendo, quiero seguir con mi aprendizaje, pero desde otro lugar de más balance, de más equilibrio. ¿Con quién soy yo? Ya no es un negocio cuyo objetivo es, bueno, nunca ha sido un negocio cuyo objetivo es ganar dinero, porque mi foco siempre ha sido ayudar y servir, ¿no? Pero siempre con mucho esfuerzo. Y ahora es un negocio en el que el objetivo es ganar dinero a través del servicio a los demás con un equilibrio y un balance conmigo misma, ¿no? Conmigo misma, en definitiva. Entonces, ahora estoy en otro lugar que todavía no sé muy bien a dónde voy. Y eso, lo que antes me aterraba, ahora me maravilla y me llena de ilusión. De hecho, no sé exactamente a dónde voy, no sé cuál es mi siguiente paso. Entonces, sé que al confiar y al estar en este lugar nuevo, sé que será divertido y si acierto, iré por un sitio y si no, daré otra vuelta, iré por otro y surgirán cosas divertidas y cosas y experiencias y aprendizajes y conexiones y conversaciones con personas diferentes y colaboraciones y bueno. Estoy abierta, en cualquier caso, a la magia de lo que la vida tenga ahora para mí a nivel profesional, ¿no? Y a nivel personal también, por supuesto. En ese momento, Ali, cuando dijiste, bueno, esto no está funcionando, este giro que di no funcionó, Mm. ¿esperaste mucho tiempo como para decir, o sea, trataste de muchas maneras o intuitivamente de alguna forma dijiste, no, esto no es, ya, le voy a dar el giro que necesito? Bueno, lo vi bastante antes de tomar la decisión. Lo que ocurre es que esto ocurre como en los mejores matrimonios y en los grandes divorcios, que uno puede verlo, pero tiene que tener, y esto es algo que me decía mi padre también, ¿no? Cuando vayas a tomar una decisión, cárgate de razones. Es decir, tú puedes tener la decisión muy clara en tu corazón, pero tiene que estar alineada con la mente. Es decir, cárgate de razones a nivel mental para que cuando des el paso estés con todos los sentidos y con todas las partes de tu corazón en esa nueva ruta, ¿no? En ese nuevo rumbo. Entonces, con la percepción o la intuición ya sentí antes que eso pues no estaba funcionando, pero también sentía que tenía que darle una oportunidad, que tenía que, bueno, pues como que tenía que tratar de, no sé si la palabra es pelear, no es pelear, pero tratar de hacer lo máximo que pudiera o hasta donde, o agotar mis recursos para ver si eso fructificaba, porque era un camino que me apasionaba, era un camino que me gustaba mucho. Entonces dije, bueno, pues voy a poner todo de mi parte, ¿no? Quizá lo vi antes con el corazón y más tarde con la mente. Pero probablemente también será ese tipo de decisiones un poco de caladas, es el tiempo necesario para que todo se coloque también. Porque quizá no siempre podemos responder a la intuición de esa forma tan fluida, ¿no? O sea, podríamos decir que el camino personal, de alguna manera, y tu forma de ser, por ponerlo en términos muy amplios, va de la mano con tu forma de emprender. Por supuesto, totalmente. De hecho, es que yo no creo que hay separación entre la persona y el negocio y la persona. Es decir, podemos sentir que tú eres uno a nivel personal y tu negocio es otro. Pero somos un reflejo permanentemente. Hasta con una publicación de Instagram, uno sabe leer. Si sabe leer un poco entre líneas, dice mucho de cómo es una persona, del momento que está atravesando, de lo que le está pasando. Entonces, somos completamente transparentes en ese sentido. Y a mí me gusta que así sea, porque si se ve desde el enfoque de la nutrición, todo nutre a todo. Es decir, mi parte de marca personal nutre a la Ali personal y la Ali personal nutre a la Ali profesional o a esa marca. Entonces, qué maravilla que podamos actuar en simbiosis, que en realidad son dos partes de un mismo todo, ¿no? ¿Y hay algo o algo que leíste, alguna frase que haya marcado un poco esta ruta reciente que has tenido bueno, de un poco encontrarte, ¿no? Encontrarte como marca personal? Bueno, la verdad es que a lo largo de mi profesión y de mi aprendizaje he leído mucho
y creo que es uno de las claves del éxito, sin duda. A todo el emprendedor que vaya a emprender le recomendaría que lea, lea, lea y después lea. Para mí hay muchos autores que me han aportado mucho valor en diferentes momentos, pero si tengo que mencionar uno, sin duda, pero sin duda es Raymond Samson. Raymond Samson ha escrito diferentes libros de emprendizaje, de dinero consciente, de espiritualidad, y para mí siempre ha sido un bálsamo. Cada uno de sus libros ha sido un bálsamo de ayuda y de avance en cada momento, ¿no? De encontrar ese equilibrio entre bueno, porque uno cuando está emprendiendo tiene momentos de esos, de momentos locos, de esos de decir, ¿me estoy chalando? ¿De verdad voy bien por aquí? ¿Es lo que la vida espera de mí? ¿Es lo que yo quería hacer con mi vida? Te haces una serie de preguntas de esas muy profundas, ¿no? ¿Realmente voy bien? ¿Voy bien? ¿O se me está yendo la olla totalmente? ¿No? A veces sentimos por caminos inesperados que el negocio va tomando, ¿no? Digo, de verdad, porque claro, hay muchos enfoques y todo el mundo te da gratuitamente el suyo, aunque no se lo pidas. Entonces, algunos te sirven y otros, bueno, pues dan enfoques o versión o caminos que no son ni buenos ni malos, simplemente no son los tuyos, ¿no? Entonces, yo creo que la clave es ir a base de ir caminando por el camino del aprendizaje y de la vida, y muchas veces a base de prueba y aprendizaje, prueba y aprendizaje, porque vas por un sitio y por aquí no es, bueno, pues vamos por ese otro sitio. Yo siempre busco el paralelismo con el aventurero que va con el cortaplátanos haciendo ese camino en la selva, ¿no? Y digo, bueno, pues hay que abrir camino, vamos por aquí. No, es que por aquí no llega porque llegamos a un precipicio y hay un río y no se puede pasar. Bueno, pues media vuelta y vamos a buscar por otro lado, ¿no? Ese es un poco el camino del aprendizaje, ¿no? Y yo creo que hay una característica en mí que me ha ayudado en todo esto, que es la determinación. Es decir, yo soy una persona de acción, soy una persona, bueno, con actitud alegre y con actitud positiva y optimista, pero en mí hay mucha determinación. Y esto me ha ayudado y lo he reforzado también mucho con los libros que he leído. Bueno, yo lo puedo certificar porque trabajamos juntas en un proyecto y realmente Ali es justo todo lo que describe. Realmente hoy conozco una parte de tu historia que no conocía porque, bueno, nos manejamos en términos estrictamente profesionales hasta hoy y te agradezco muchísimo la honestidad y de la manera como has podido abrirte y contar incluso desde la vulnerabilidad todo lo que has podido transitar y lo que te falta por transitar. Entonces, de verdad, Ali, mil gracias por estar aquí hoy. Estoy segura de que lo que nos contaste hoy va a ayudar a mucha gente a sentirse reflejada y a buscar eso que tú encontraste en este camino que fue como tu propia esencia. Bueno, Fabiola, muchísimas gracias a ti por invitarme. También ha sido un placer para mí, bueno, pues contarte y contaros un poco mi experiencia. Y también me ha servido a mí, me sirve de mucho de introspección, ¿no? De un poco de repaso y de colocar las cosas encima de la mesa y ponerlas encima de la mesa, ¿no? Cuando colocas esos momentos que has vivido, muchas veces con dificultad, con incomodidad, con dolor incluso, y los colocas de esta forma, a mí me surge el agradecimiento, me surge el aprecio, me surge incluso el autorreconocimiento, decir, nena, qué bien lo has hecho, ¿no? Y yo creo que esa es una recomendación que para mí es muy importante, ¿no? Valorar esa determinación, valorar los esfuerzos que uno está haciendo, como decíamos antes, ¿no? Quizá replanteándonos qué es el éxito, ¿no? Quizá el éxito puede ser también tener unos números maravillosos, ¿no? Pero en mi caso no se trata tanto de número de seguidores, sino de lo satisfecha que me sienta yo con mi vida y con mi negocio, ¿no? Y ahora estoy en el punto de máxima satisfacción en ese sentido. Así que, bueno, pues yo creo que es importante no perder ese rumbo de superación, de tratar de buscar el camino de una misma o de uno mismo. Bueno, pues encontrando esas vulnerabilidades, esos aprendizajes y animándose siempre a uno mismo a seguir adelante para permitirnos brillar, ¿no? En definitiva, permitirnos brillar. Creo que es posible hacer ese clic entre la persona y la marca y creo que la conversación de hoy lo ha dejado reflejado. Creo que al mismo tiempo uno ve tu comunidad y ve el trabajo que estás haciendo
Y es muy tú, y creo que ese es el clímax de cualquier marca personal, que de alguna manera puedas reflejar y sellar en lo que comunicas un poco de ti, ¿no? Y creo que eso ha quedado hoy claro y mil gracias de nuevo por estar aquí. Gracias a ti, Fabiola. Muchas gracias.